Buenas noches, bienvenidos al programa número 44 de Debate y Propuesta. Con la producción hemos dialogado en muchas oportunidades que, aparte de cubrir la coyuntura, que es tan dinámica, que lamentablemente en los últimos días ha generado hechos de violencia en nuestra ciudad, algunos casos de COVID-19, también nos gusta abordar temas atemporales y no coyunturales. En el caso de hoy vamos a tratar una entrevista a dos exintendentes de Colón. El doctor Rubén Díaz, intendente de 1983 a 1987, y el doctor Gerardo Morales, intendente de 1987 a 1991. La idea de este ciclo de entrevistas atemporales es que quienes hayan estado en la función pública, esperamos el día de mañana contar con otros exintendentes y funcionarios, nos cuenten su experiencia en la gestión, muchas veces tan distante de la teoría política, muy compleja, y más allá de la coyuntura histórica en la cual les tocó gestionar, que nos puedan transmitir algunos conocimientos y experiencias que puedan funcionar en el presente. También vamos a tener el gusto, al cierre del programa, de contar con el gran músico colonense Horacio Velasco. Quédate ahí, nos vemos en un ratito después del corte. El Comité de Crisis COVID-19 del Hospital Municipal informa: toda persona que sea asistida en el Hospital Municipal deberá ingresar sin acompañante, salvo los menores con un mayor responsable y personas con alguna discapacidad. En cuanto a los horarios de visita en la sala de internación, son de 11 a 12 horas y de 19 a 20 horas. Solo podrá ingresar una persona por paciente internado. Se recuerda desde el nosocomio local que sigue siendo obligatorio el uso de tapabocas, requisito fundamental para el ingreso al hospital municipal. Cuidarte es cuidarnos. La responsabilidad es de todos. Municipalidad de Colón. Tractor Service de Néstor Iasi. Venta de tractores nuevos y usados. Repuestos de todas las marcas. Tractor Service. Ruta 8, kilómetro 278. Seguimos en Debate y Propuesta. Este segmento denominado Debate Retro, en este programa va a funcionar en el programa completo, pero puede el día de mañana ocupar algún espacio complementando otros programas coyunturales. A continuación va a hablar el exintendente de Colón, Rubén Díaz, con quien tuvimos el gusto de grabar una nota. Espero que les interese.
Bueno, en 1983, exactamente el 30 de octubre, día muy bueno para todos los argentinos, yo competí con 4 candidatos a intendente más. El doctor Roberto Mascardi representaba al Partido Justicialista, Alfredo Espel al Partido Intransigente, Josengo Latruese, o Josengo le decimos nosotros, no, perdón, Josengo Casalino, José Casalino, representaba al Partido Comunista, y Juan Carlos Rabatelli era la Democracia Cristiana. Y bueno, yo a la Unión Cívica Radical. Fue una campaña muy corta. A mí me postularon por allá para fines de agosto. Fíjense en ustedes que ya el 30 de octubre era intendente. No porque quise serlo, sino porque, bueno, se dio las casualidades, yo no era candidato a nada. Fue una campaña corta, pero muy intensa. Nosotros veníamos trabajando mucho en el comité, sobre todo en los barrios, en las localidades del partido, teniendo mucho contacto con la gente. Éramos un grupo muy grande y teníamos muchas comisiones formadas porque éramos nuevos, teníamos que aprender. Muchas comisiones que nos enseñaban cómo había que hacer, cómo no había que hacer, hicieron la plataforma, las gestiones que se podían realizar. Bueno, y así se fue formando todo hasta llegar al 30 de octubre y con el empujón de Raúl Ricardo Alfonsín salí intendente. Bueno, con el Poder Legislativo Municipal fue muy buena la relación, muy buena, tuvimos discusiones, todo, pero bueno, terminaban las discusiones en el Consejo. Yo no iba al Consejo Deliberante, nunca fui, salvo los 1 de mayo, en aquel momento se inauguraban las sesiones, o cuando algún concejal requería algo, nosotros íbamos, o iba el funcionario del área respectiva a darle alguna explicación. Pero nosotros hicimos al revés de lo que se hace ahora. A las semanas, o a los pocos días, o a las semanas, como éramos nuevos y no conocíamos mucho, había alguna gente de experiencia. En el partido nuestro teníamos 4 o 5 personas de experiencia: Roberto Boffa, Miguel García, Juan Manuel Bautista, Aguirre y otros. Pero éramos nuevos, y entonces, ¿qué hicimos? Nosotros lo hacíamos, era un equipo, definíamos todo en equipo. Discutíamos fuerte también en el comité, pero terminaba las reuniones, a veces fuertes y no peleas, pero fuertes, terminaba la reunión y nos íbamos a un bar a tomar algo, ningún problema. Y así surgieron un montón de proyectos lindos. Pero con respecto a lo que vos me preguntabas, los concejales, en base a lo que te estoy diciendo, a las semanas o a los pocos días o a las semanas, como te dije, yo los reuní a todos los concejales de mi bloque y del bloque justicialista. Acá mismo, en este mismo estudio, era más grande, nos reunimos y lo que planteamos, bueno, ¿qué queremos para Colón? Arrancamos todos de cero, hagamos lo mejor que podamos entre todos, y bueno, todos estuvieron de acuerdo. Dijeron que sí, sobre todo el Partido Justicialista nos dijo que sí, nosotros los vamos a ayudar, siempre y cuando no nos quieran gambetear, hablando en criollo. Bueno, a raíz de eso, para que no haya ese problema de que los quisiéramos gambetear, lo que nosotros hacíamos cuando eran proyectos que en beneficio de la comunidad, hacíamos el proyecto, le hacíamos 2 copias más y en ese momento con carbónico todavía, 2 copias más, y una se la mandamos al bloque radical y el otro al bloque justicialista, que eran los 2 bloques que había, para que lo vieran, le hicieran modificaciones, a ver si estaba bien, algunos le agregaban algo, sacaban algo, y ya cuando, después recién nosotros mandábamos el proyecto, y cuando iba al Consejo Deliberante, irían a las comisiones, a lo mejor lo modificaban en algo,
porque podrían surgir situaciones posteriores, y ahí lo aprobaban con alguna discusión o a veces sin discusión. Pero en definitiva la relación fue muy buena. Tan buena fue que terminaba, cuando yo decía, yo no iba a las reuniones, pero cuando terminaban las reuniones a veces hacían algún asado, los concejales, los dos bloques, y me invitaban, así que compartíamos con ellos. Pero te digo, tan buena fue, ¿por qué? Porque muchas veces, como nosotros éramos nuevos, y algunos temas que nosotros no manejábamos, yo iba y consultaba a algún concejal del otro bloque para ver cómo me podía manejar. Y ellos sin ningún problema nos brindaban todo lo que estuviera a su alcance. Por eso yo siempre digo que yo he sido muy agradecido del bloque justicialista en ese momento. Te voy a dar un ejemplo. Hay varios, pero hay uno. Tenía algunos problemas gremiales yo. Entonces en el otro bloque había un gremialista, que yo no andaba muy bien. Es decir, no muy bien, andaba bien, pero había tenido algunas discusiones, algunas audiencias de trabajo en el Ministerio de Trabajo. Y cuando fue concejal, Abel Botaforano, te lo voy a nombrar. Fui y le digo, mira Abel, tengo algún problema. No hay problema, dice, yo te asesoro. Y entonces, fíjense ustedes, bueno, esto lo van a ver hoy y la gente va a decir, pero ¿cómo? No había ningún tipo de problema. Eran abiertos y si podía, eso sí, 5 o 6 meses antes de las elecciones, agárrate Catalina, porque ahí sí, bueno, cada uno decía lo suyo y ahí ya estaba el partido de por medio y bueno, cada uno sacaría su ventaja. Nosotros en la gestión nuestra pedimos no la autonomía, pero algunas cuestiones autónomas, sobre todo en la parte económica. Es decir, porque nosotros veíamos que la plata recaudada en Colón se iba a la provincia o a la nación y hasta que volviera a Colón había un montón de tiempo que la plata se desvalorizaba porque había inflación y entonces nosotros planteamos que el sistema fuera al revés. Lo planteamos sabiendo que nos iban a decir que no, pero lo planteamos y a raíz de eso hicimos algunos convenios con la provincia que no nos daban autonomía, pero podíamos manejar algo de la parte que tenía la provincia. Y el problema, la autarquía nos trae problemas, porque dependemos de la provincia. Entonces, la provincia generalmente no hay problemas. Cuando es del mismo partido no hay problemas, cuando es de otro partido, no lo conozco yo era del mismo partido, pero igual hay que tener cuidado con los funcionarios, sobre todo los que no son electos de la provincia, porque no responden en la forma que tendrían que responder a los intendentes que fueron electos por el pueblo. Yo he tenido algunos problemas con esos que no respondieron como correspondían. Bueno, cuando no respondían iba y hablaban con el gobernador y ahí empezaban a responder. Bueno, nosotros acá en Colón, te digo primero, te voy a dar un panorama de cómo estábamos en Colón en el año 83. Todos sabemos que veníamos mal, fue muy degradable el tema después de tantos años de dictadura y sobre todo la guerra de las Malvinas, pero teníamos algo bueno, era la participación de la gente, la participación y el acompañamiento, no solamente los que éramos candidatos o funcionarios, sino gente de afuera que no quería meterse en política, pero estaba todo el día a ver cómo podía ayudar en algo. Por ejemplo, nosotros teníamos un tema de servicios acá en Colón. Cuando asumimos estábamos medio asustados porque no íbamos a poder cumplir los servicios básicos, porque el equipamiento vial era un desastre. Las maquinarias no tenían goma, los motores estaban fundidos. Bueno, ¿cómo arreglamos eso? La provincia no vino a decir, plata nosotros no teníamos, la provincia no vino a arreglar eso. Lo arregló la gente de Colón. Mecánicos nos ayudaron a arreglar los motores, las industrias metalúrgicas nos regalaron gomas para engomar a los equipos,
Otra industria metalúrgica nos hizo rastrones. Rastrones son que hacen la función de la motoniveladora o de las Champion para los caminos rurales. Entonces van arrastrando con un tractor, no te lo va a dejar como una motoniveladora, pero te arregla el camino para poder, qué sé yo, en épocas de producción o para poder circular libremente. Pero además, ese es el tema de servicios, pero teníamos además un problema de infraestructura. Teníamos un problema de infraestructura, sobre todo tres problemas grandes teníamos. Uno, que estábamos incomunicados, porque la central automática de teléfonos no funcionaba. No sé si a ustedes también les va a llamar la atención. Nosotros llegábamos a la municipalidad, 7:30 más o menos, pedíamos las llamadas, había que pedir la llamada, la operadora de Entel te tomaba el número y te decía, bueno, ahora esta llamada le va a demorar 5 horas, 6 horas, 10 horas, sin ninguna garantía. A lo mejor a la 1, 2 de la tarde nos podíamos comunicar con los ministerios. Eso ocurría, pero nos ocurría a nosotros y ocurría todo al comercio y a la industria de Colón. La obra estaba empezada desde hacía 10 años. Se había cedido el terreno. No se cedió el terreno, se lo dio para que se hiciera la central automática. Había un problema porque todas las obras en el año 83 se paralizaron. Esa se paralizó la obra civil, por lo tanto no terminaban la obra civil, y entonces los equipos que tenían que venir a Colón fueron para otro municipio. Cuando te hablo de equipos, son los equipos telediscados. Yo estoy hablando, el otro, pedir número, nosotros viene del año 1946, creo que se creó Entel. 46, después se estatizó en el 48, algo así. Si hablamos de otras empresas, Telefónica viene del año 1923, Telefónica de España. Hay que pedir número y si te lo dan, no te lo dan. Entonces los equipos de telediscados se iban a otro partido. Bueno, ahí tuvimos, 2 años nos llevó. 2 años nos llevó, arreglamos el tema civil, de la obra civil, perdón, lo terminamos nosotros, la obra civil, y después conseguimos los equipos y lo inauguramos a fines del año 85, después de las elecciones. Yo quería inaugurarlo antes, pero bueno, se inauguró después porque no llegamos. Ese era uno. La segunda, problemas de electricidad. Las industrias estaban en plena trabajo y se cortaba la luz, porque nosotros estamos enganchados con Pergamino. Había una línea Colón-Pergamino. Entonces ya se venía trabajando, no fue creación nuestra, ya se venía trabajando la provincia, y ahí sí respondieron, cuando nosotros lo primero que impulsamos fue eso, para hacer el anillo de alta tensión Colón-Rojas-Pergamino. Quiere decir que si se cortaba la línea de Pergamino tenía suministro por Rojas. Quiere decir que ahí arreglamos el tema telefónica y arreglamos el tema de electricidad. Y el tercer tema era la comunicación con los partidos, con las localidades de los partidos, sobre todo Pierson y Sarasa. Sarasa no tenía ni teléfono. Para comunicarse con Sarasa había que ir hasta Sarasa o que ellos vinieran acá. No había delegado, tampoco pusimos nosotros, pero teníamos gente en Sarasa, se formó una comisión vecinal y trabajaba con nosotros. En Pierson había delegado, pero también teníamos problemas de comunicación, por eso estaba como lo plantearon todos los partidos, desde el 83 para atrás y desde el 83 para adelante, la bendita Ruta 50. Bueno, en la Ruta 50, nosotros era la comunicación de esas dos localidades, además de, es una ruta que va al puerto. Lo que pasa es que se hizo al revés. Las rutas se hacen desde puerto hacia adentro. Esta se hizo desde adentro hacia el puerto. Quiere decir que nunca llegaba al puerto. Porque se empieza del puerto para que se vayan utilizando a medida que se van haciendo. Bueno, esa Ruta 50 nosotros tuvimos que trabajar mucho. Trabajamos mucho con el intendente de General Arenales, Santiago Rastelli, en ese momento, ha fallecido ahora. ¿Y por qué? Porque habían hecho la ruta, cortaban muchos campos por la mitad, muy productivos. Entonces tuvimos que trabajar. Modificamos la traza para hacerlo por los caminos reales,
para ahorrar tierra y producción. Reducimos la traza, porque era de 100 metros de ancho, la reducimos a 70. Y luego seguimos trabajando y logramos la cesión gratuita de parte de los vecinos frentistas, salvo en 2 vecinos que no quisieron ceder gratuitamente y que se expropió. Y después logramos que se corran los alambrados. Quiere decir que estaba listo para hacer alcantarillas, todo el terraplén y el asfalto. Bueno, eso, toda la primera parte la hicimos, que si no se notaba, a la vista de la gente no lo notaba, pero económicamente lo que vale en esa cesión de tierras y el corrimiento de alambrados es más del 50% de la obra. De todas maneras, la obra yo considero que es de las que terminan, no fue una obra mía. Nosotros estamos contentos porque la empezamos, hicimos una gran parte. Eso fue una de las cosas que no pudimos concretar. No pudimos concretar porque nosotros, incluso y relacionado a la provincia, como me preguntabas a mí, nosotros cuando terminamos todo eso, incluimos en el presupuesto de la provincia del año 88 la terminación, es decir, alcantarilla, terraplén y asfalto. Lo que pasa es que cambió el gobierno, perdimos las elecciones con Casella, y el gobierno que vino tendría otras prioridades y esa plata se corrió para otras prioridades. Y quedó sin hacer. Bueno, al cabo de los años, creo que fue en el gobierno de Duhalde, se pudo terminar. Felicitaciones a quienes lo terminaron, es una obra que se concretó. Yo no la pude terminar, eso fue una de las obras que no se pudo terminar. Otra de las obras que no se pudo terminar y que nosotros la teníamos planificada, que va a ser, a ustedes les va a interesar porque debate y propuesta es el tema de ustedes, bueno, el programa de ustedes, debate y propuesta. Va a haber yo creo que va a ser muy importante, las demandas que van a venir en el futuro, todavía va a estar. Nosotros venimos del año 83 con eso, ahora se había apagado un poco, pero ahora, incluso calculo que después de la pandemia se va a motorizar más todavía el tema del parque industrial. Eso nosotros lo teníamos, no lo pudimos hacer, pues la situación nos daba para eso, pero no lo encaramos directamente, no pudimos. Pero hoy creo que eso es indispensable en Colón. Bueno, nosotros teníamos un problema. De acuerdo a la legislación vigente en ese momento, únicamente podíamos designar secretarios. Yo designé 2 secretarios. Uno, el secretario político, diríamos, en la administración, y el secretario que el otro gobierno anterior lo tenía privado, yo lo dejé de ser, no tenía secretario privado. Pasó a ser el secretario de Barrios y Acción Social. Quiere decir que es el que andaba por los barrios con todas las necesidades que tenían los barrios, y Acción Social en la municipalidad para cubrir todas las necesidades que eran bastante necesarias en ese momento, siguen siendo hoy. Después, a los 3-4 meses, me autorizaron a poner otro secretario más, que fue el secretario de Hacienda, porque teníamos algunos problemas por el tema económico. Después directores, no cambiamos, porque no podíamos cambiar directores, pero sí pude hacer algunos enroques dentro de la misma administración, por ejemplo el secretario de Obras Públicas, puse uno de la misma que trabajaba en Obras Públicas, y sí puse, compras. La oficina de compras sí pude cambiar a la oficina de compras con el consenso del Consejo Deliberante. Pero, bueno, termino la pregunta, si eran políticos o no. Generalmente no nos fijábamos nosotros. Generalmente venía la gente de la militancia, pero también ha habido gente técnica o gente de otro partido que estuvo trabajando con nosotros. Y bueno, yo no creía que iba a ser intendente, lo fui, estoy contento de haberlo hecho. Lo fundamental es, primero, que no, el consejo que le daría que no se meta en política para ser intendente. Primero, fundamental. Uno se metió en política porque
Bueno, en el caso mío yo me metí porque quedé muy mal después de la guerra en las Malvinas. Entonces digo, algo hay que hacer. Y empezamos a hacer algo. Pero sin idea, porque cuando se empezaron a repartir cargos en el comité, yo quedé sin cargo. Yo era asesor nada más de todo. Después, bueno, por distintas situaciones terminé siendo candidato a intendente. Lo que yo le podría decir es que no vaya con esa intención, porque hay un montón de situaciones que trabajen, y solamente si el trabajo es bueno de uno, lo va a llevar, por lo menos donde yo me desarrollé, en el partido donde yo me desarrollé, lo va a llevar a ser candidato a algo. Y la gente después lo va a seguir y le va a pedir, por favor, a veces, para que sea candidato. Pero, sobre todo, no tiene que actuar en forma individual. Nosotros tuvimos una gran experiencia a formar equipos. Nosotros teníamos equipos en el comité, ahí empezamos a trabajar con esa experiencia en el comité, que equipos donde hacían las plataformas, y lo seguimos en la municipalidad. Te voy a comentar cómo hacíamos los equipos. Nosotros salió la ley de juntas vecinales. Los problemas de los barrios los solucionamos con la gente del barrio. Nosotros teníamos en cada barrio juntas vecinales. Fue una ordenanza del diputado García. Con esas juntas vecinales, se formaban las juntas vecinales, trabajábamos en conjunto, trabajaban en conjunto con el secretario de barrio, y luego no solamente hacían decían el problema, sino que arreglaban el problema. Después, te voy a dar otro ejemplo para que vean que no se debe trabajar solo. Nosotros, para hacer las obras, por ejemplo, nosotros formamos la comisión PRO, por ejemplo, jardines. Nosotros hicimos 3 jardines inaugurados y uno que habíamos empezado. 3 jardines. Formamos la comisión PRO Jardín, Barrio Mirador del Lago. La misma gente trabajaba con el consejo escolar, la comisión y nosotros. Y se hizo. Pro Jardín Pearson. Se inauguró también con el delegado, la comisión, nosotros, todos aportábamos. Pro Jardín, el arbolito. También se inauguró el arbolito. Compramos los terrenos para el jardín del 906, en esta calle 16 y 56. Compramos jardín, se formó una comisión que la presidenta Irma Barreto, para unir a los dos barrios, barrio 9 de Julio y barrio Belgrano, para brindarle eso, así como le habíamos brindado viviendas en todo el barrio, para que en esos grupos habitacionales le teníamos que llevar servicios de agua, servicios de luz, mejorado, y además educación. Y salud, porque también inauguramos unidades sanitarias. Entonces, y una cosa iba atrás de la otra. Ese era el proyecto nuestro para cumplir todo. Por eso, volviendo a la pregunta tuya, yo creo que tiene que, primero, empaparse bien de los problemas de Colón, fundamental. No trabajar solo, trabajar en equipo y capacitarse. Hoy hay que capacitarse más que antes, porque nosotros teníamos una desventaja porque no conocíamos nada, pero teníamos una ventaja porque casi todos entramos de cero. Hoy día, para integrarse, yo creo que hay que capacitarse. Cosa que tal vez hay alguna deficiencia en los partidos políticos de capacitación de gente para formar futuros gobernantes. Para pymes y grandes empresas. Planificamos y desarrollamos redes cableadas, inalámbricas y mixtas para negocios, oficinas o empresas. Blacktel.
para pymes y grandes empresas. Al mal tiempo, buena cara. Vuelven las clases de batería al Almacén de la Cultura. Si te querés inscribir, te dejo mi número de teléfono y si no, ingresando a la página de Facebook del Almacén de la Cultura, también podrás hacerlo. No jodas. Están prohibidas las reuniones sociales y familiares. No te juntes en tu casa ni en espacios públicos. Respetá la distancia y el uso del tapabocas. Mantené tu higiene personal, la de tu vivienda y la de los elementos de uso cotidiano. No compartas mates. Podés caminar sin parar. Es un momento clave. De tu conducta depende la salud de todos. Municipalidad de Colón. Bueno, nos encontramos con el ex intendente de Colón, Gerardo Morales, quien fuera intendente de nuestra ciudad del año 1987 a 1991. Tenemos el gusto de recibirlo en el programa. Muchas gracias, Gerardo, por venir. Gracias a ustedes, para recordar. Sí, la idea del programa es recordar y creo que muchas de las vivencias de personas que han estado en la gestión pública pueden servir para el presente también. Vos, Gerardo, ¿contra quién competiste en 1987? Contra Guillermo Sequeiro. Ajá. El lechón. El lechón Sequeiro. Sí. ¿Y él, cómo interactuaste con el poder legislativo municipal en esa época? Bien, siempre hay algún grado de, no rivalidad, pero algún punto de vista distinto. Siempre tenemos alguna mezquindad en la política, cada uno quiere ser el mejor, pero en términos generales bien, Tal es así que no tuve ningún problema con la dirigencia, nos reuníamos. Sí hubo conflictos, me acuerdo, en el 89 con un paro general, pero no fue motorizado por la política local, sino por el gremialismo local. Había una disputa entre municipales y ATE y cada uno ofrecía más y la gente se puso muy en un grado muy demandante, a tal extremo que se armó un conflicto un día de paro en el Consejo Deliberante y tanto prometieron que al final quedaron un poco mal porque la gente reaccionó ante ver que era imposible. Cuando uno le va explicando las condiciones que uno tiene para hacer, hay un límite siempre. Y tal es así que tuve que atender a una crisis nerviosa de uno de los dirigentes que vinieron, así que ya son recuerdos graciosos en algunos puntos, pero bueno. Era cuando ganó Menem creían que se cambiaba el mundo, y el mundo no se cambia, se cambia por otras cosas como por la pandemia, pero las alternancias de la política no tienen, hay una historia en ese país muy particular, por lo menos así lo veo yo. Yo llego a la política no por una vocación política profesional, sino como un amateurismo, es decir, yo llegué a la Unión Cívica Radical para ir a pegar carteles que no lo había hecho en mi juventud porque no había posibilidades. Siempre había un gobierno de facto, siempre. En la facultad yo fui muy rápido en el sentido de que tenía necesidad porque yo me casé y me fui a estudiar. Así que mi carrera fue un poco anormal. Mi señora vivía acá
mi novia de primero y después mi mujer. Entonces yo tenía que terminar. O sea que ni asambleas estudiantiles no tenía. Uh-huh. Fui a la Unión Cívica Radical a pegar carteles por el siguiente motivo. Tenía 30 y pico de años, poco tierno, ¿no? Para lo que tengo ahora. Y decidí hacer alguna ayuda y sin querer las cosas me fueron llevando hacia un lugar que yo ni remotamente me imaginaba. Y fue porque yo creo que la incidencia de todo esto fue la Guerra de las Malvinas, donde un día yo viajaba mucho a Rosario para hacer la especialidad de alergia y terminé yo justo en el Arroyo del Medio, en el límite de la provincia. Lloraba cuando escuchaba las noticias por la radio del auto de lo que pasaba cuando hundieron el General Belgrano, todo eso. Y lloraba como un niño, del dolor que uno siente. Y después pensar que 2 o 3 decidan a una nación entera embarcarlo en un proyecto de eso por una cuestión política que no tuvo sentido. Uh-huh. Entonces, yo había vivido siendo estudiante la época del 73 al 76, que fue también, no se podía andar con seguridad, había que tomar siempre recaudos porque uno podía caer por una libreta de un compañero de un teléfono anotado, por alguna cosa. Entonces, vi que la historia era muy dura y tenía que hacer algo, pero yo fui a colaborar, no fui con intenciones de ser. Uh-huh. Después fui primero concejal porque me negué a ser intendente en el 83 por la inexperiencia que yo tenía. Yo soy consciente de mis límites. Y entonces fui concejal 83-87 y en el 87 me dicen, bueno, vas a ser Rubén Díaz, que ya salía, y otros. No, le digo, pero ¿no hay otro? No, dice, vos tenés que ser. Así, entre amigos, fue una cosa. Bueno, si es así, sin peleas, sin ninguna lucha extrema, tuve la suerte de que conseguí todo armadito por Rubén, que la tuvo que pasar mal porque encontró un municipio muy desarticulado, muy pobre. Si bien era una época de pobreza como la que hay ahora también, pero tuve la suerte de que muchos de los funcionarios, los que acompañaron a Rubén, me acompañaron a mí. Uh-huh. Entonces ya es una suerte, ya conoces la gente, ya aprendiste en 4 años más o menos cómo se maneja todo. Y recuerdo que cuando asumí, me causa gracia cada vez que me acuerdo, porque parece que la historia se repite sistemáticamente. Entre otras cosas dije que tendríamos que olvidarnos de que habíamos sido el granero del mundo, porque ni éramos el granero del mundo, ni el mundo está como cuando éramos el granero. Que nos comportamos como nobles que han caído en la pobreza solamente mirando los títulos de nobleza. Uh-huh. Es un descriptivo cuadro que me acuerdo y que teníamos que apuntar a tecnologías y a otras formas de mejorar la productividad y la producción, porque veníamos de un estancamiento de muy atrás. De muy atrás, yo acabo de cumplir 72 años el mes pasado, y cuando me dicen que la inflación empezó hace poco, yo les digo, nació conmigo. Para vos, ¿qué margen de acción tiene un intendente en la provincia de Buenos Aires, siendo una de las pocas provincias que tiene municipios autárquicos y no autónomos? Bueno, eso es una historia ya que se comentó mucho, se intentó hacer una reformulación sobre la autonomía municipal en una elección, pero realmente vos te das cuenta que la motorizaron hablando de la autonomía, pero que en definitiva era para ver si se podía librar un conflicto de competencia electoral entre Cafiero y Menem. Uh-huh. Ciertamente los municipios tendrían que tener más autonomía, no toda, pero siempre autonomía más ampliada, sí, porque hoy en día algunas de las funciones que tenía
la provincia ya no las podía cumplir, ¿no? Primero tenía obra sanitaria, tenía el zoológico, tenía el hospital, y a distancia, a 300 kilómetros, no se puede trabajar en estos tiempos. Antes a lo mejor podría haber sido. Por lo tanto, la autonomía municipal es una cosa para tener en cuenta, para tener una decisión propia, para tener con el conjunto de los municipios vecinos proyectos comunes en la elaboración de políticas, sobre todo regionales, y cuanto a la producción, la complementación, la integración. Aún así uno tiene contacto, y yo lo he tenido con otros municipios para recabar información, experiencias, porque generalmente lo que a uno le pasa ya le pasó a otro. Entonces, mi criterio siempre en la vida y en esto, no hay que inventar nada. Más vale preguntar cómo se hace. Es más práctico y es más rápido. Sí. Gerardo, ¿y en tu gestión, algún proyecto de los que hayas planificado que haya salido y alguno que te hubiera gustado que salga que no pudo ser? Mirá, la ilusión con la cual llegué se tronchó al muy corto plazo por el hecho siguiente. La hiperinflación del 89, fin del 89, yo entré en 87, ya 88. Logramos avanzar algo de lo que veníamos haciendo y que todavía podía ser vigente, pero se dejó de lado. Por ejemplo, se hicieron muchas viviendas de autoconstrucción. Esa era la autonomía que, por ejemplo, yo te puedo dar. Siempre estaba esperando de que la provincia te mande, y depende de decisiones políticas, depende de muchas cosas. La provincia no sabe ni dónde está Colón, y los gobernantes tampoco. Te digo porque un día en el Instituto de la Vivienda yo le decía de que en la 44 y 20, en el edificio que se terminó justo cuando lo entregué, me tocó a mí, ya venía en ejecución, había un cupo para combatientes de Malvinas. Yo le decía que no. Sí, pero acá está. No está, no hay, no. Y me va a decir a mí, que yo vivo ahí desde que nací, no lo conozco a ese nombre. Alguien se anotó de Colón, terminó acá no había computadora en ese entonces, pero terminó ahí y acá no había. Así como otra vez en la interna de Cafiero en Menem, querían venir a Lieto Gadagni a entregar 200 casas de autoconstrucción. Mire, digo, no, ya están entregadas. ¿Cómo que están entregadas? Dice, acá hay un proyecto, dice que es un solo predio, uno le ayuda al otro a hacer la casa. Técnicamente o teóricamente era muy lindo, pero prácticamente imposible. Rubén Díaz, con mucho criterio, el autoconstrucción, el que tenía su terrenito, le daban los planos, le daban materiales, se vigilaba y en pocos meses hacían su casa. Digo, si quiere venir, la entregamos de nuevo, pero ya está la gente viviendo. Le digo, yo respeto al señor ministro, le digo, pero entiéndame, le digo, las cosas son así. Pero acá lo que figura ahí yo puedo entenderlo, porque son disposiciones centralizadas y creen que la idiosincrasia de todos es igual. Sí. Y no es igual. No. Hubo viviendas rurales que nosotros nos reíamos. Recibimos, aún en el gobierno radical, pero ya venían, que tenían un nacimiento de medio metro, que eran diseñadas para las zonas arenosas donde se hundían las casas. Y nosotros decíamos, ¿para qué vamos a hacer una casa así en un terreno que tenemos una geografía que no es la que tan diseñada al extremo? Todas esas cosas influyen. Y cuando lo administraba la municipalidad, te puedo decir de qué. Nosotros, si nos daban para uno, hacíamos 1,25, por la administración, por la forma. Aparte había un trueque. El que necesitaba la casa, a lo mejor era el chapista, y le arreglaba el auto al albañil, y se arreglaban entre ellos, porque la construcción corría por cuenta del aspirante. Entonces todas esas cosas nos enseñaron mucho, y ahora se abandonó todo. Vos recién, antes de la charla, me preguntaste por la terminal. La terminal de ómnibus era un conflicto permanente, porque como era municipal, tenía que ser barata el alquiler. Como era municipal, muchos no lo pagaban. Como era municipal, nadie arreglaba nada, y eso no tenía sentido.
Entonces, digo, bueno, vamos a hacer, como las viviendas eran nuestro objetivo de Rubén Díaz, mía, y después siguieron, vamos a hacer una cosa. Vamos a dividir la planta alta, queda para el municipio, la planta baja los locales, con un consorcio que administre. La primera sorpresa que tuve que había que demoler el mercado central. El mercado central de 1902, que yo lo llegué a conocer, todavía figuraba en la plata, en los papeles. Se hizo una terminal y no se dio de baja. Entonces el papelerío llevó como 6, 8 meses. Demoler el mercado que no existía. Bueno, al final se hizo la subasta pública, que me acuerdo, compramos el libro de Dromi para hacer una subasta con claridad. Y Dromi era ministro de Obras Públicas de Menem en ese entonces, y hacía todo al revés de lo que nosotros leíamos en su libro. Que esas son las experiencias graciosas de la política. Se vendió y ese fondo se destinó exclusivamente viviendas económicas, autoconstrucción Colón. El arquitecto Reibés, si lo querés entrevistar, te va a dar detalles, pero lo diseñó él. Era un sistema donde los postulantes tenían que aportar el terreno. La municipalidad le daba los planos y no le cobraba los derechos ni nada. Tenían que tener algún servicio de energía, por supuesto. Entonces, hacía la casa estándar. Pero si la capacidad de él, en vez de una ventana, quería hacer una puerta-ventana, y él podía, tenía su libertad. Tenía un diseño para que se ampliara la vivienda, porque como toda familia joven que aspira a ese tipo de vivienda, va a tener hijos. Entonces ya tenía la disposición programada para ampliar. Eso fue, ¿y qué tenía? Un cobro, cosa que no hacía la provincia, que era respaldatorio por un garante, o sea que siempre cobraba. Lo firmaba el adjudicatario y lo firmaba el garante. Entonces, era un sistema rotativo de ingreso e inversión. No se tocaba para otra cosa ese fondo. Creo que la venta dio para 10 casas, pero cada 6 meses se hacía otra. Con lo que se recuperaba de uno, se empezaba otra. Yo me fui. Se hicieron algunas, no me acuerdo cuántas, pero después creo que se siguió y después el fondo debe estar en los papeles, pero realmente empezaron a dar 10 chapas, 5 ladrillos, 3 inodoros y una idea que no porque haya sido nuestra, que creíamos y creemos todavía que tiene vigencia porque la necesidad de habitacional es muy grande y que el interesado ponga un poco el lomo, tiene un cuidado, un resultado distinto que cuando viene de la provincia, que la usurpan, que la revenden, que la cambian por... Es un lío. Ahí la autonomía municipal tiene valor, ¿ves? Una vez la señora de Cafiero, que era funcionaria de Acción Social, cuando Cafiero era gobernador, me pedía la llave del barrio Mirador del Lago, que venía del proceso, que lo hizo el proceso. Señora, yo no tengo las llaves, son del Instituto de la Vivienda. Señora, no tengo las llaves. ¿Pero usted no las quiere dar? Señora, no las tengo. Esas son viviendas del Instituto de la Vivienda. Y siguiendo eso, también recuerdo esas cosas que a uno le pasan. En el Instituto de la Vivienda era otro mundo, era una burocracia pesada, donde no se resolvía nada. Y así como te conté lo de Alieto Guadagni, ahora me acuerdo de otra cosa. Cuando viene el Alieto Guadagni, que se entregaron aquello, veníamos en el auto y digo, ingeniero amigo, necesitamos autoconstrucción. Bueno, te voy a dar 40 casas. Y las otorgó, de autoconstrucción. ¿Qué hicimos? Para que vean, esto no lo sabe nadie. Llamé a los concejales justicialistas, los radicales, muchachos, eran siempre 2 bloques mayoritarios. Vamos a hacer la cosa sin pelea. Hay 40.
aporta una lista usted, aportamos la lista de nosotros, más allá de la identidad de política, de partidaria, y así no hay pelea. Todos de acuerdo. Un periodista y un concejal tenían una profunda confrontación, perdimos las 40 casas. No se pudo llevar a cabo. Son esas las historias tristes, Sí. ¿sí? Que por un tironeo ajeno a la función te hacen perder una oportunidad. Y Después, Gerardo, otra cosa sí. también que viví con Acampe en la municipalidad, el Denis Filpatri, el que fue cura, ya murió, incitó con gente de Rojas y otra de acá de Colón a hacer una toma. Se entregaron un sábado y el lunes yo ya sabía que iban a tomar las viviendas. Le digo a la policía que vaya a custodiar. El lunes de la noche se estuvieron hasta la 1 de la mañana, cuando se fueron las tomaron. 3, 4 viviendas. Lío tremendo. ¿Y qué pasó? Eran del Instituto de la Vivienda. Ese barrio de la cancha de Racing. El juez que actuaba era de Pergamino. Y venían los damnificados a decirme que a ellos les había correspondido por el puntaje, por eso. Y bueno, digo, vayan a ver al juez. Y el juez les decía, no, dice, la solución la tiene el intendente. Una vez, 2 veces. Pero ¿cómo la solución la tengo? Yo no soy juez. Después me di cuenta. Hacete cargo. Yo no me juego en esto. Entonces a uno lo puso en una escuela rural que ya no funcionaba, a otro por ahí, otro. Me hice cargo. Pero no así como deben ser las cosas. Sí. Para cerrar la nota, si podrías brindarle algún consejo a personas que el día de mañana les gustaría ser candidata a intendente, sean dirigentes actuales, futuros dirigentes, es decir, algún consejo, no sé si en el armado de equipos o a nivel personal. Eso a través de la experiencia, porque uno venía crudo, del 83 no había. Yo creí que había gente que tenía, pero pasaba todo. Los golpes militares anulaban toda la posibilidad de que la gente pensara, o decidiera, participara. Y bueno, es importantísimo eso. Yo se lo vengo diciendo de mi partido a los que les gusta la política y que quieren ser o intendente o concejales. No esperen 2 meses antes de la elección. Ya es tarde. Entre una y otra elección demuestren públicamente que tienen vocación, que tienen ganas, aunque se equivóquense, pero hagan un proyecto para entrar en consideración de la población, para que los valorice. Y por supuesto hay que leer, hay que preguntar, hay que estudiar cada vez más, porque la complejidad cada vez es mayor. La tecnología sirve si uno la sabe usar. Entonces todas esas cosas tienen que ser evaluadas, y los partidos políticos en ese sentido tienen que actuar. Están medio adormilados. Tienen la vorágine tan rápida, y la cuestión económica te da a veces unos traspiés que no te deja gobernar. Yo te puedo decir que cuando vos tenés un problema, como ahora lo tiene el presidente de la Nación con la pandemia, olvídate de gobernar. Estás pendiente de ese drama. Que no se te escape, y todo tiene un límite de capacidad. Otra cosa que yo aprendí, que yo me equivoqué, y lo confieso. Yo tenía un voluntarismo porque quería hacer todo, no todo en la función, pero quería hacer esto, quería hacer otro. Tenés que tener equipos. No va más eso del individualismo que yo ordeno. Porque yo llegué a comprobar que una vez le digo, pero te doy la libertad para que actúes, no es que a mí me gusta que me ordenen. Es un estigma cultural profundo. Sí. Así como la decadencia económica y el irrespeto a la ley, es un proceso cultural de la colonia que arrastramos.
Por eso desde nuestro humilde lugar creemos importante la historia y la historia de personas que han estado en la gestión, en la experiencia práctica, que a veces dista mucho de los libros, y te agradecemos tu presencia explicándonos. Sí, después, a mí me tocó una triste realidad que fue la hiperinflación. Yo en febrero de 1989 olfateé lo que se venía. Decreto para reestructurar y ahorrar. Tal es así que la oposición me decía, che, pero no es para tanto. Febrero. Muchachos, es mi gobierno, pero acá se viene un despelote económico. Lo anticipé y me tocó vivirlo. Y ahí sí te puedo decir que vos no tenés tiempo para diagramar para el futuro ni para el otro día. Tenés que pensar hoy, porque los precios eran cambiantes de un día en el día. Y vos tenías que atender a todo. Eso es lo que la realidad a veces no se conoce, pero que el corazoncito a veces lo sufre. Duele eso. Sí. Duele. Por eso yo, cuando a mitad de camino me dijeron, ¿vas a repetir? No. Porque la mitad de mis ilusiones que iba a ser, o que yo tenía proyectos en la parte agropecuaria, hasta había pensado en los canales que nos alivian a las inundaciones, hacer estanques con puertas, ya lo había hablado con hidráulica, para aprovechar el agua cuando no hay y para dejarla pasar cuando hay mucha. Pero todas esas cosas necesitan inversión y colaboración. Todas esas cosas. Y a veces una cosa trae la otra. Así como hace poco se cortó la ruta para hacer un paso de agua, yo la tuve que hacer un poco más acá, porque la gente se va corriendo para allá y hay una cuenca natural que drena. Vialidad, cuando hizo la extensión nueva de la 8, le puso todos los, si vos te fijas, todos los puentes están paralelos a la ruta y tendría que haber sido perpendiculares. Porque el arroyo está allá y el agua viene de acá. Y cuando más se construye, más y hay pavimento, más velocidad toma. Rompimos la ruta 8 con todas las responsabilidades a cargo. Todavía está sanito, ese es el orgullo nuestro. No teníamos experiencia en manejar acelerador de concreto hace como 30 años. ¿Esto? Y bueno, teníamos miedo que se acelerara tanto que quedara en el camión ese que lo lleva transportando. Lo rompimos con una máquina que nos prestó hidráulica de Pergamino, de la provincia. Entonces le retribuimos con un asado al directo. Y bueno, habla de la inundación que había tenido Arbolito unos años atrás. Ay, no me hables, eso está mal hecho. ¿Cómo? ¿Y lo hicieron ustedes? Sí, lo hice yo. Está mal hecho. ¿Por qué? Porque cuando hay inundación, usted tiene que hacer un canal. Y le da con la máquina. 1 metro para abajo, 1 metro para arriba, pone estaca, mide, pero nunca sale bien. Las cosas se hacen cuando no hay inundación. Ahí digo, bueno, había varios dolientes de campos inundados. Les planteé y se hizo un consorcio canalero que también demoró, pero al final se hizo y no se inundó nunca más Arbolitos. Todas esas cosas. Y bueno, vos me preguntaste la terminal. También tenía un consorcio, el irrespeto a la ley, con una parte municipal y cada uno de sus integrantes, con uno que hacía la limpieza, mantenimiento. Uno volteó una pared, otro rompió una columna, nadie dijo nada, ni el que la rompía, ni el que tenía que controlarlo. Se está cayendo. El consorcio canalero tenía que hacer una limpieza cada 1 o 2 años de maleza para que corra. Yo creo que no se hace. Entonces, todas esas cosas tenemos que aprender. Los dirigentes y los dirigidos. La mancomunión de la población y de los ejemplos que den sus dirigentes es una buena. Y tratar de ser lo más humilde posible en la función pública. No adueñarse de la función pública. Por eso yo en el mitad de camino dije no. Yo tenía muchas ideas,
pero las circunstancias de la vida, las circunstancias del país, hicieron que no se pudieran llevar a cabo. Bueno, Gerardo, muchas gracias por venir al programa y seguramente serás convocado más adelante si concretamos otro proyecto con ex legisladores que tenemos, que también has ocupado ese cargo. Muchísimas gracias por haber venido al programa. Muy bien, muchas gracias por invitarme y contar un poco de mi historia. De nada, por favor. Bueno, para cerrar debate y propuesta, como siempre tenemos el gusto de tener un artista invitado, en este caso un amigo de la adolescencia, con quien tuve el gusto de terminar la secundaria, hace muchos años que vive en Buenos Aires, un gran músico colonense, Horacio Velasco. Bienvenido, Horacio, gracias por participar en el programa. Bueno, muchas gracias, Martín. Muchas gracias por invitarme y un gusto también verlos y saber que, bueno, que voy a participar algo ahí de mi querida ciudad. Bueno, Horacio, todos quienes te conocimos te recordamos con un gran talento para el folclore, para el rock, en su momento fusionaste y hace muchos años que estás en Buenos Aires. Contanos qué estás haciendo allá. Sí, bueno, sí, la verdad que sí, ahora hace bastante tiempo que vivo acá en Buenos Aires, o sea, yo me vine a estudiar después del secundario y terminé toda la licenciatura de música, también hice una maestría en música autóctona y nuevas tecnologías y bueno, desde hace bastante tiempo estoy trabajando aquí en Buenos Aires y produciendo. Estoy fundamentalmente abocado a la docencia universitaria y terciaria en lo que es la Universidad Nacional del Arte, ahí dando instrumento, guitarra y teoría musical, ese tipo de materias. También formo parte de una orquesta de instrumentos autóctonos y nuevas tecnologías de la Universidad de 3 de Febrero. También formo parte de ese espacio. También de un espacio autogestivo que dirige mi compañera acá, que es de danza y de música, que se llama Tagua Movimiento. Y bueno, durante todos estos años, sí, fue un recorrido bastante importante, por lo menos para mí, en cuanto a la docencia, y también con muchos proyectos artísticos. He podido grabar
un disco, también tener varios proyectos con diferentes artistas. También realizar algunas giras por el exterior y viajes donde siempre trabajamos de forma, digamos, en la parte artística y también en la docencia, haciendo nexos con universidades del exterior. Estuvimos en Venezuela, en Cuba, en Brasil, en Ecuador, en México últimamente también. Bueno, siempre con proyectos artísticos y docentes. Y bueno, estamos aquí ahora en este tiempo de confinamiento, digamos, en la ciudad de Buenos Aires. Como ustedes saben, ahora está muy complicado la cuestión del COVID y estamos tratando de pasarla lo mejor que se pueda. Yo como docente estoy trabajando prácticamente normalmente, o sea, sin la presencialidad, pero estamos trabajando full time con las clases en las universidades y los profesorados. Se está continuando, digamos, la cursada de manera virtual en casi todos los espacios, así que estamos con mucho trabajo, por suerte, ¿no? Con mucho trabajo y tratando de que todo esto se pase de la mejor manera para todos. Y respecto, Horacio, a viajes más allá de la docencia con los grupos que comentaste, no sé si tenían previsto este año algún viaje y si pudieron suplir a la distancia las participaciones que tenían previstas, si se reprogramó todo. Mira, lo que había programado para este año era con la orquesta de la Universidad de 3 de Febrero, que suele tener bastantes giras así todos los años. Había programado un viaje, creo que a Portugal, y no sé si al norte de África también, no recuerdo bien. A Perú, había también una gira a Perú. Pero bueno, todo eso quedó frenado, digamos. Lo que se está trabajando virtualmente, lo que es artístico, es a través de grabaciones, o sea, grabaciones de vídeos, y con eso se va compaginando, porque todavía tampoco tenemos la tecnología adecuada para tocar en vivo, ¿no? Entre de muchas personas. O sea, todavía eso no se ha logrado. No lo podemos aplicar ni para lo artístico ni para las clases, la cuestión de poder tocar en vivo, online, de forma grupal. ¿Sí? Hay bastantes problemas con el tipo de conexión que tenga cada uno. Así que todo lo que se está haciendo es a partir de grabaciones y después de ensamblaje, digamos, de las partes que graba cada uno. Por ejemplo, hace muy poquito, la semana pasada, con la orquesta esta de la Universidad de 3 de Febrero, nos pidieron grabar una versión del himno para el Congreso Nacional. Cuando abrieron, creo que las sesiones de diputados de la semana pasada, ahí se proyectó este himno, y lo grabamos, el audio lo grabamos cada uno en su casa, las partes, y después se hizo una edición, después se montaron las imágenes que ya teníamos de antes. Pero bueno, esa es la manera que por ahora podemos trabajar en conjunto lo musical. Así que ahí andamos. Perfecto, Horacio. Bueno, me alegra que puedas seguir haciendo múltiples actividades como ha sido en el transcurso de tu vida, por ahí de una forma diferente, como en todos los ámbitos, por este contexto tan complejo. Yo te agradezco muchísimo tu presencia y te pregunto, para que le digas a la gente que quiera ver tu trabajo, cómo figuras en las redes, a dónde te pueden encontrar. Bueno, yo confieso que soy de otra época y todavía no estoy muy pendiente de las redes y todas esas cosas. Bueno, das en la tecla del programa, sí, porque este programa es debate retro, así que estamos en la misma. Pero bueno, yo creo que ahora con toda esta cuestión todos nos tenemos que ayornar y todo lo que es por las redes
cobra, digamos, otra importancia, así que voy a tener que... Igual en Facebook tenés un sitio, Horacio Velasco Música, ¿no es cierto? Sí, claro, en un momento, hace mucho tenía una página web, después me dijeron que eso ya no se usaba más, que había que hacerse un Facebook, entonces en Facebook sí hay una página que es Horacio Velasco /música, que son diferentes, uno que publicó cosas así que nada que ver, pero hay otra que es exclusivamente de músico, y ahí he puesto algunas fotos, algunos videos, algunos trabajos relacionados con todo lo que viene haciendo este tiempo, que bueno, también lo voy a actualizar para poder digamos que la comunicación también sea a partir de esta vía. Perfecto, Horacio. Sí, ahí tienen algo para ver. Bueno, espero que el programa sea un puntapié para que hagas eso, porque creo que es importante que se difunda tu trabajo. Ahora vamos a pasar un material que nos has enviado gentilmente. Te agradecemos tu presencia. Hasta cualquier momento. Te mando un gran abrazo. Bueno, muchas gracias, Martín. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, les mando un saludo a toda la gente de Colón. Espero verlos pronto. Y un abrazo grande a todos ahí en Colón. Y nos estamos viendo. Quédense a escuchar el gran material de Horacio Velasco. Y los esperamos el próximo domingo en Debate y Propuesta.